autoridades tradicionales que se encuentran presentes, igual lo que representa la empresa IDAN. Muy buenos días, mi nombre es Wilfredo Benito Abreu Palacio, soy presidente del Congreso Local de Hyundai. Solamente vengo a hacer públicamente, aunque ya lo hice anteriormente, ahora directamente solicitándole el informe del estudio de impacto ambiental. Uno. Dos, solicitándole el informe si hubo consulta o no. Eso es lo único que quería decir. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras que se encuentran en la mesa principal. Y buenas tardes al licenciado, gobierno y instituciones. Como cuidere, mamadre, anotadre, como de buri, diginete, mutubenui, ane, autoridad tradicional gobernante. Para aclarar algo que muchos de ustedes están interesados en saber. El proyecto potabilizadora de Chiriquí Grande es potabilizador no es para la comarca, es para la provincia de Boca del Toro, distrito de Chiriquí Grande. Pero ¿qué pasa? Una vez que agarra el límite de la comarca, entonces el Congreso Regional interviene el estudio de impacto ambiental. La consulta que el compañero Wilfredo Benito le está diciendo. Fui claro, el ingeniero de Estado, fuimos claros con los afectados directos. Con eso hicimos reunión. Hicimos la encuesta hasta Cañaza y pueblo de Cañaza y Rambala, todo digo sí al proyecto. Porque el proyecto es de interés social para el distrito de Chiriquí Grande. Consultamos con los propietarios de la salida de la carretera hasta la comunidad. Aquí ando uno conmigo, propietario directo, compañero Claudio. De pronto también podrá opinar por el proyecto con quien consultó. Consultamos con los propietarios a los que se va a invadir la finca. No pudimos consultar a la persona que no lo estaba viendo que va a afectar. Entonces, muchos están diciéndole que el proyecto no fue consulta. Sí consultó y el señor está clarito conmigo. Entonces, una vez más, le pido al licenciado ingeniero, como se está dando así, y yo quiero que sea positivo, lo que la comunidad es solicitar las peticiones para la comunidad. Al igual, el Congreso Regional tendrá que ver con lo que hemos presentado esta petición. Ese es para aclarar al compañero Wilfredo. Yo, de pronto será que nunca se consultó y dice, bueno, nosotros sí consultamos y estamos claritos sobre el proyecto ahí, compañero. Muchas gracias. Mi nombre es Edwin Taylor, nací al Cochoro, crecí al Cochoro y me estoy poniendo al Cochoro. Y no hay hombre que tu hombre, muro active, tal vez, y agarre muy. Tiro con Ignacio Smith, y también me udaga de tal Cochoro con. Tino gana y te gana, dorong mereka dapat potabilizadora ne kodria tabak. Yolo de 2017 kita ne kogor nieta honor mata. Miro aretoni era bonomi ni kodria ne takut. Tibiro llegara amne. Tau intia boron ni barera nieta. Recuerda, kita adrone kita como muno ini dare como vocero ni nadie critica una fe. Sí. Ni tahan ngobrol pero tuve ngobrol ni bago ni tendría berita ini quiere. Pero ini media pergi berita gerak si momen.
y otro me tenía grande, y uno me da para yo te quita un proyecto de que viene meter muy, no veré que potabilizadora de stream vamos a hacer de coge de silencio cohete. Aunque yo no mañana no me entrego aquí no me sindicato de como directiva rato. Creo que yo podría hacer a no me entrego. Yo sí lo hacer de nuevo. Me estaré un libro por igual me da ni una trata que creo porque yo ya mirarme con mi terreno en el caso yo. ¿Qué correrá? ¿Qué correrá? Porque no hay no que te lo va a venir. Nosotros estamos activados, como han de decir, pero no invito muy no aquí. Yo no va. Que yo sirve bien cuatre, o no se te añade ni tres, a ni no me chiqui gran se terror en ni en municipio na iglesia en coro puro yo el municipio que yo te. Si no me llegue, en un rotor no me barruite. Así que abogando, figura que ahora que ni arba bolong ni bicara kita bicara kerana mana kita bukan muy kuati ya kau honi mana bicara kau honi rati ni bari teri jadi tidak sete berita bendre awalnya tikau gan ciai tapi tidak je kita orang yang bikin ni agua siap kau bro kau dari kerobek kurang kerobek awalnya ni orang tu dia tanque creo que era para chido activo. Bodo tu por. Sudah que pot. Sudah nama itu boleh. Ahora ni ada que me sabe con orquita negociar me sabe trato. Mi querida se te pinta con te está un bien y tita negociar siga. Tita brinde vendre. Tita brinde tita el logo. Tita ni el greno hay un agua ni tre nura ni aviarse grano. Bueno, no te pagaría nada. Si fuera una brita me sabe de vender, mire con una bien guaro, todo bien y ni da por, mire con un bien guaro, un gran bien da creo que ni da por. Si fuera una brita se, ahora, ye, ni ir a bailar van, como si tener escribir, ni le hago como ni va a tirar net. Uta me de, o de que tenía ya, todo ni de mano. Llega a diente para un taller. Tiene que yo correr en el taco. Ahora hoy habrá ni que yo voy a ir a el taco. Si yo tenía el taco, también quiero venir muy. De repente, quita equivocado, muy bien tenía que quitar. Yo corría, bueno, quiero venir muy. Yo creo que estoy un jugo en un ente. Como cuide como gracias a la invitación que me hizo el señor cacique regional, Tico Ernesto Guerra Serrano, me yo tribo orgullosamente de la región Yucribo. Muy buenas tardes, ingeniero, y muy buenas tardes, honorables dirigentes de nuestras regiones, de las 3 provincias. Y en este momento solicito un fuerte aplauso para cacica Elena Cruz Guerra. De igual manera, también hay que valorar a nuestra gente, a nuestra persona. También solicito un fuerte aplauso para el señor cacique regional Yucribo. De la misma manera, pues, solicito fuerte aplauso para el licenciado y el presidente del Congreso Regional Yucribo, Máximo Jiménez. Y la junta directiva que le acompañe en la mesa principal. Muy buenas tardes, público presente, honorables, ustedes son honorables de la Asamblea de la Comarca Región Yucribo. Lamentablemente, deberían haber muerto, para que ya le verán chuy. Ni pobre, tiene que yo comentar a mujer porque ya no me está regando. Lo que yo era para se diría. Ahora no hay dos de ni negara ni. ¿Cuánto me le van a dar dos de ni pobre?
No hay ningún hecho común. No hay ningún hecho manejado. Después ni la negativa. Basta. Me voy a dirigir en español humildemente. Hasta los Sócrates falla, se equivoca. Y como no soy profesional, no soy idóneo, no soy intelectual, no soy de ciencia política. El que le habla es Ernesto Guerra Serrano. Algunos compañeros, yo lo he visto, lo saludan. Yo hago un llamado a esa empresa, Rigaservi. El que hiciera un estudio debía comunicarse con la autoridad tradicional. Lo mueve, lo considera, disculpe si lo voy a regañar hoy. A lo mueve, los blancos lo consideran que son ignorantes. Pero cuando hablamos de la ignorancia, todos somos ignorantes. Si vinieron a hacer el estudio, debía hacer una consulta previo al marco de la ley y la carta orgánica, porque se sabe que ese proyecto lo querían, ¿cómo decir?, tapar solo con la mano, que la comarca y la autoridad tradicional no se dieran cuenta de que a dónde caía el envase de la reserva de agua. Lamentablemente nosotros estamos, el que le habla hoy, y gracias al Congreso Regidor yo escribo, este servidor fue comisión de límite. Y donde caía el envase de agua, la toma, la reserva, está dentro de la comarca. ¿Cómo me va a decir un abogado, un ingeniero, un arquitecto, que ellos desconocían eso? Que ese no desconocían. ¿Y cuánto porcentaje hubieron? La encuesta y la consulta debe reflejar. Yo no estoy en contra del proyecto. Yo estoy de acuerdo con el proyecto. Y a nombre de Iviño Escribo de Conservación, Protección del Medio Ambiente, exhorto, ninguno de ustedes se deje manipularse por un cuadro, por un peso, así como pasó allá en Charco La Pava. ¿Quién se lleva la plata aquí? ¿Y desde cuándo nos lleva la riqueza? ¿Y desde cuándo nos ha robado el Chaco? Mucho tiempo. Ok. Si hubiese esa consulta mayoritaria aquí, en Pueblo Nuevo, Malí, Añaza, Lomita, Pueblo Mesa, Oriente, Guarumito, el agua no es de nosotros, es de todos panameños. Pero el potabilizador no debe ser solamente para Chequira. Yo tengo familia Chequira, pero así como mi familia tiene derecho a Chequira, yo también tengo derecho en Oriente. Dos, ¿qué porcentaje la empresa Rigaservi y la empresa IDAN dejará a mi pueblo Oriente, a mi pueblo Corrientes Buri? ¿Qué beneficio dejará esa empresa a Pueblo Nuevo, a mi gente de Pueblo Nuevo? ¿Qué estructura dejará en Pueblo Nuevo? ¿Carretera pavimentada? ¿Puente vehicular así bien hecho? No. El agua de nosotros, la naturaleza es hecho por Dios, pero también estamos dando y luego lo van a cobrar. Pero sí le decía algo a ustedes, que si me van a poner esa agua potabilizada en Oriente, no quiero medir, porque ellos lo manejan como medidor, y si era bueno de que el ingeniero aclare que todo ese medidor lo van, donde va a haber agua a la casa o grifo, le van a poner medidor ahí, porque nosotros no roba el show, vuelvo a decir. Nosotros damos el agua, peleamos a favor de la empresa y después quedamos pagando de nuevamente. Aquí pasa, de ejemplo, pasa la ETESA aquí, ¿ves? ¿Qué beneficio es para nosotros el corregimiento de Tubay, distrito de Girondá y distrito de Canquitú y los otros corregimientos? Queda un minuto. Así que de esa manera me gustaría que aclare la parte de la empresa. A mi juicio no se hizo consulta ciudadana.
Es por eso me gustaría que me aclare. Y con eso termino. Julián, tigre de mu puguelu, agua, arauto pugueleado, rotoro gare con oro, ¿no? Periodo Lorenzo Rodríguez y Eloy, como la ne ñacome, como la cuñ, agua tibi pugue en derecho y yo no hay da cue, si otro no hay máquina ya con tomuea a con el guare o gre no hay da cue y tibi en daría. Yo te raudo muy bien en dar raudo y muñar valme cuegue yo visite jugueteaba como rotondino jugueño guaye ligue agua hambragodre tiwe raudo pigiñay llevo tali también nosotros. Muy buenas tardes, compañero directivo del Congreso, cacique general, autoridades del IDAN y de la empresa Diga. Me complace presentarle a usted, pues mi nombre es Cándido Palacio, preguntarle lo siguiente. El proyecto a través del Ministerio de Indígenas, se notificó al Congreso Regional en su momento, Rodrigo Lorenzo. Este proyecto tiene el objetivo fundamental es brindarle servicio de agua, pero también el Congreso Regional es la encargada de llevar el proceso y los pasos que tenía que cumplirse. Se hizo una minuta sobre el estudio de impacto ambiental. El procedimiento no sé si se está cumpliendo, porque allí, juntamente con la empresa, se hizo la minuta para darle todos los seguimientos para llegar a un feliz término, a crear un convenio final. No sé, quisiera que eso no informe o el informe escrito, si se entregó al Congreso Regional de acuerdo a lo que nosotros se había desarrollado en el periodo de Rodrigo Lorenzo. Muchas gracias. Cacique, Su Excelencia Máximo Rodríguez, muy buenas tardes, señores representantes de la mesa, diferentes técnicos. En representación de la ONG Espiritual Iglesia Oriunda de Mamantata, yo solamente escuchando algunas intervenciones de los compañeros acá, quisiera pedirle encarecidamente a todos ustedes, si bien es cierto, tomando en cuenta de que los derechos que todos los seres humanos tenemos es gozar de derechos por iguales, ¿verdad? Entendemos esa parte, así como ustedes consumen agua potable, todos nosotros también tenemos el derecho de consumir el agua potable. Sin embargo, se sabe bien que el IDAN también ha carecido de bastante, ha tenido bastante problemática, ¿verdad? Entonces, en este sentido, quiero decirle, para no dilatarme tanto, si se pretende crear una potabilizadora, pues, en la cual está involucrada de cierta forma, por decirlo así, la comarca, solamente yo quisiera decirle que se haga de la forma más respetuosa y considerando los derechos que se merecen mis compañeros, mis hermanos, porque ellos, como cualquiera de ustedes, son seres humanos también, que si ellos tuvieran las palabras, tuvieran ese conocimiento, la noción del proyecto, cada uno está dispuesto a la palabra a ustedes o decirles cuáles son sus, cuáles serían para ellos los impactos que tiene este proyecto, ¿verdad? Por otra parte, yo sí quisiera preguntar también para unirme a la interrogante que hizo un compañero. Se proyectó allá en el proyector de que se hizo la visita, sin embargo no se dijo a ciencia clara, no hubo coherencia con qué dijo la parte afectada, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Solamente no se habló de la respuesta. Entonces, para hacer la cosa de la forma más coherente o más clara para la salud de todos. Muchas gracias. Yo me llamo Claudio Huger, soy uno de los afectados por el proyecto.
si estoy presente es porque no es porque estamos vengando por dinero, sino es porque estamos viendo la necesidad de la comunidad que hay ahora mismo, como la área de Chiriquí Grande, toda esa área desde mucho tiempo, ¿verdad? Un compañero hizo una pregunta. Yo le voy a decir sinceramente, yo fui uno de los comisionados para hacer la encuesta sobre el proyecto, donde se hizo un censo por comunidad para que si cada persona estaba de acuerdo con el proyecto o no estaba de acuerdo con el proyecto. A pesar que yo soy afectado, pero yo no beneficio de esa agua ahorita mismo porque el agua no me llega a la casa. Pero yo no me opongo al proyecto. A veces hay muchos comentarios. Hay comentarios que hacemos, pero no vamos a fondo a lo que realmente está sucediendo. Y espero hoy que yo vine aquí a escuchar a la comisión de delegados por la aprobación del proyecto. Es cierto que el proyecto no es de la comarca, simplemente agarra un pedacito de la comarca. El proyecto está legalmente para el distrito de Chiriquí Grande y provincia de Boca del Toro. Estando yo en una reunión el sábado en Punta Robalo, donde creo yo, licenciado, donde se habló sobre eso, creo yo que va a haber una nota que viene del representante de Punta Robalo, donde ellos están pidiendo que también se involucre ellos con el agua, porque se habló para el distrito de Chiriquí Grande, por lo cual la área de Punta Robalo hasta Bajo Cedro está fuera del proyecto. De repente no sea para este año, pero ellos van a hacer la petición. Eso fue la comunicación, porque ellos me hicieron una pregunta que yo tenía de conocimiento sobre eso. Le digo, bueno, yo soy uno de los que estoy como miembro y en la mesa de negociación como afectado, y ya se habló sobre eso. Igualmente, como yo hice la propuesta de Molejón y Las Cañas, porque se habló de corrimiento de Miramar, pero no entra Molejón y Las Cañas. Pero ¿por qué motivo a veces hay comunidades que no entraron dentro del proyecto? Porque cuando se pasó por esa comunidad, la gente se opusieron a la firma para dar que se hiciera el proyecto. Pero eso no quiere decir que ellos no pueden ser beneficiados. Ya hay otro grupo ahora pidiendo que quieren el agua. Perfecto. No estamos aquí para contra, sino nosotros estamos esperando la parte de los delegados juntamente con todo el gremio que hay ahorita mismo. Muchas gracias. Nosotros afectados en un hecho. Y no me quedaron tan. Con oro en el tico, hay no me recuerdo que por llevar me queda ni. Hasta hubo Britannia, hermano Britannia. Llevar terapia, le consulta no hay ni otro, ni pero en el apni, hermano, me se le oye, pero otro no hay ni mucho. A coño, en el unión, llevar a bolsilla, porque está legal y también. Que tiene no te pidi porque hay que respetar hijo mayor, y es por eso que otro cosa de ley. Si de algo no hay que querer matar, se aprueba matar, si no ni la con ni con tiene no hay. Tiene algo en el mundo. Porque nosotros no propiedad de coba de ir piano y tiego para cargar y van no tiene. Yo creo que otra cosa coba ni uno le corre mundo. Otro le ha tocado yo una garma, me puede vivir en el garco y mono, muy creo que británico. ¿Cómo va a morir banda? Porque muy a mí en Chitori. No de escribir tome, otro le puede escribir. Hay una de muy a mí en yo cuando. Puede. O ya con el no otro no, a lo limite ni que viene. Porque cuando otro le hago, voy a ver chiste de turina. Y otro le hago ni de tacuite y de guañaca ni auto que ni cada moto por ti. जब परात ने मैं करानी के मतलब नहीं पर मैं कहता हूँ नहीं पर मुंह मेरी नहीं यो मैं लूँ वो जो मतलब नहीं तेरे लोग
Muy a mí no me sigo, dije, pero estamos a pasar, que pero estamos a nivel de un no trabajo en un libro, yo voy a pasar. ¿Qué pero estaba? ¿Qué fue el mismo de la también? Joder, ¿qué es eso? Dije, muy buena. Agua. Ya te voy también, otra vez no hay de pisar. ¿Qué te recuerdo? Cuartalina no tengo coño, vamos muy bien, vamos con el pitico, ni un rato con el ya yo me tengo un coño, pitico, y te va a mirar en el lugar de cuando me da pero y por con él, y también y la clase de hoy día muy para aprender hoy día. De aquí para adelante, tío, está bien, te van. Voy a lo mismo por el Bitcoin grabar, vamos. Por eso tiene nunca igual, porque nunca te diga, ahora uno ni me da mí. Me hago pedir máximo, como casi 4 un punto que no tengo pico y vuelvo tan mal. Ya si no pregunta cuando le diré, haría que diga, haría que yo vaya si no voy a pedir que el municipio que haga yo un rato no hay ningún problema. Yo me quedo pues, dice como el municipio pide que haga un municipio. Muchas gracias. Mi nombre es Felipe Gala. Por ejemplo, Hiroday. La empresa creó a la cacica general de la comarca Nube Puglé, Elena Cruz, honorable delegado del Congreso Regionales, mi respeto. Bueno, respetando la metodología aquí en la mesa, ya tenía ganas, pues voy a participar. Empecé a pedir la palabra cuando los delegados iban a intervenir. Pero gracias. Este buglecito no está en contra de la empresa o del proyecto que beneficia o es de prioridad para el pueblo. Y cuanto más para la salud. El agua es un vital importante para cada uno de nosotros. Bien, el proyecto no está en mi área, ¿verdad? Pero quiero, ya que estoy acá, acompañar a mi gente que viene de Venecia. Y creo que no es malo. Igual tengo como ejemplo la planta potabilizadora de Soloy, donde hubo un grande problema. Y perdón que también, yo sé que las religiones de Mamatata son muy cuidadosos en cuanto al proyecto que pasa en la comarca. Pero hay una cosa que yo no sé si un señor aquí intervino y lo escuché, es que la empresa y la gente encargada, y todo eso, también el ejecutivo o la persona designado democráticamente, ¿verdad? Viene y no consulta al pueblo, y por eso que el pueblo está asustado. Ese es el problema. Ese es el problema. Y mira que yo estudié en mi tierra, yo decía, ¿por qué el Congreso Regionales Generales Locales tiene que aprobar en un pleno del Congreso el proyecto y después hacer el estudio de ambiental? Y la ley no me dice eso. Además, nuestra Carta Magna de la comarca habla sobre un referéndum, yo creo. No sé si estoy equivocado. Y eso es lo que ha hecho que puede ser algunos proyectos, puede ser de vital importancia, pero falta de esa consulta o cumplir lo que es la ley que habla sobre previo consulta al pueblo. Entonces el pueblo, yo no sé hablar novel, ¿verdad? El pueblo tiene miedo. Así mismo mi gente pública. En cuanto, yo pienso, el proyecto debe estar bien, porque yo no sé si eso se va a dar en servicio también al hospital de Chiriquí Grande. Y a veces se necesita agua. Nosotros, porque los buglés también vienen
que grande, ¿verdad? A veces no hay agua, ¿verdad? No tiene dónde tomar el agua, ¿verdad? Yo pienso que el proyecto en sí es bueno. Bien. El inicio del fuente de agua está dentro de la comarca y aquí tiene que decidir son los dirigentes o las autoridades tradicionales. No sé si se ha hecho consulta, no sé. Otro, si es una empresa del Estado, ¿cuánto tiempo tiene? Bien de pregunta. Si se habla sobre un beneficio temporal o eterno, o tiene un tiempo de largo plazo. ¿Y cómo va a ofrecer esa ayuda que no va a afectar nuestra gente en OVE que vive acá? Yo soy Buglé. Tengo otra pregunta. Si las instituciones son instituciones del Estado, ¿por qué nosotros el Buglé también no tenemos ese derecho? Pregunta para los. Y nosotros, porque para mí es algo importante. Ya reiteradamente se lo digo, el agua es vital, muy importante. Así que, quiero decir nuevamente, a veces, tanto el gobierno como la empresa, y me va a disculpar, a veces las organizaciones o hasta el Congreso y hasta el cacique a veces no hace eso como un consejo para tomar una decisión para después llevar el plan, el desarrollo al pueblo. Y eso es lo que tiene al pueblo muy asustado. Y en realidad, hay vivarachú, hay gente vivo, que verdad, la plata no es malo, ahorita yo no quiero plata, pero tampoco tú puedes sobrepasar sobre las decisiones de esta gente o de miles de personas que viven dentro de la comarca. Así que, como le dije, del problema que tuve hoy, yo pienso que el proyecto es, el Congreso también debe plantear que los beneficios sean equitativos. Gracias. Se me terminó el tiempo y está bueno que Movimiento de Calante. Y tenemos distrito de Ironday como delegado cubano, porque no me ha dicho bien bueno. Así que brinde no me ha mugado, porque por ahí está mugado, ya está mugado. No me mugado, no me debería ir no me ha dicho bien bueno. Amayondre, adelante no invité. Ni a la que se tengo harto, sino drene de economía. ¿Qué parece la año de hoy? Propuesta de delegado de Ironday. Somos acá de 4 distritos de Cusapín, Pampitú, Bredecha y Ironday. El proyecto está en Ironday y queremos escuchar la opinión de Ironday. Jaime delegado, Utawi Timiga. Kubukui dega presidente, Kubukui tere cacica Elena Cruz, Kubukui tere cacique Julio Palacio local, y Kubukui tere idogotre Nyuta Servigo, Matare, Tibimike Gare Mue, Nitre no Guapo, Leitoro Ni. Con el Congreso no me lleva Congreso digaba no tengo febrero ni algo ni vida moro algo ni tengo gote yo tenía que consultar a ni veña los delegados son la máxima autoridad como establece la ley de la comarca
pero ya están en ella. Y lo que es que con el garín de ver, y vitiñado no había que otorgar el legado de Irondai. Ahora, algo estudio niño como delegado de Irondai, voy a otorgar. Y yo encuentro utang mobil Chiriqui grande ni ngeler algo bi algo ni pero tiene una dia algo ne bi marbo ya o bi udah cobrar biti si bi udah cobrar biti mana tiene que impuesta algo bien caparaitero porque punto algo ne me ko marcati eso tiene que ne porque bien yo ni no por muy que udah bien monso. Entonces, ya no te aprovechar para algún utopía. Si muñeca utopía es yo y peor auto, abogado. Ni si impuesto pagar para y mana, entonces, yo creo acuerdo mi que tocar los delegados y muñeca vi que me te creo a mí. Ni a consultar y que congreso ahorita y yo también y con el yo ni gata. Ahora tenía que lidiar tan peñada. Creo que ahora no iba a Lorenzo ahora muy algo ni número grave utaba un número no neta no tenía un acuerdo. Ya no ni fue nivel. Ahora no la neta que me da algo ni vida algo. El papel ni era chi, ya me llegué a cuento en su delegado y voy a otorgar. Llevo tarde, presidente de ayer muy blinde toño. Autocracia. Ya presidente a veces no hay ni blinde vendré putu toni do wala ñaar yeen mo abo ye ñoo ga na nu gëne tan trainer mo ya tan na me gar rawdu je ko la tira me gar mo muy buenas tardes estimado el distinguido licenciado del ITAM acompañado con la junta directiva cualquier empresa o de agua potabilizadora siempre ustedes consulten con la junta directiva acuerdo de eso ustedes proceden proyecto igual manera. Nosotros como equipo de trabajo del Congreso tradicional, igual nosotros también tenemos que ajustar a eso la ley que la ley nos dice. En el artículo 15 dice recursos naturales, capítulo 1, artículo 225. Es obligación del Estado garantizar la indemnización, la calidad de vida por razones de los planos o proyectos desarrollados económico y la participación del beneficio, velar por la conservación de los recursos naturales desarrollados políticamente, sostenibilidad, protección ambiental. No sé si dieron este procedimiento así, entonces eso ellos tienen que aclarar a nosotros, porque yo escuché ya el documento ya está para entregar, pero el Congreso electo no tiene esa copia y no sé cómo hicieron eso, acuerdo con el dirigente anterior. Muchas gracias. Compañeros delegados, compañeros de la mesa principal y también de institución de ITAM. Yo vengo de Cañaveral, corregimiento Cañaveral. Quisiera escuchar lo que personas que están ahorita mismo como de corregimiento de Pubi, de Irondai, de este área. Sí, ahorita mismo como vengo, cero de conocimiento ahorita mismo lo que es proyecto que ahorita no se habla. No tengo conocimiento. Si ahorita mismo ustedes, la mayoría de que está afectado para ustedes que está bien el proyecto, ¿qué puedo decir que vengo de Cañaveral que yo no voy a, o sea que yo no estoy en la área de Chiriqui Grande viviendo, no tengo casa? ¿Qué puedo decir por eso? Para mí, como escuchaba antes compañero diciendo, el agua es importante, ¿verdad?
pero también tenía que ser consultado con las autoridades que nosotros como delegados, como nuevos electos delegados, de nuevamente tenía que consultar. Yo pienso que en esa parte, compañeros, tenían que hacer eso, consulta con los delegados, para también nosotros tener la información a la comunidad para llegar en un acuerdo cuando la gran mayoría del pueblo nuestro ya es decidido al proyecto que nosotros va a decir. Yo te invito a Monso Mamarito en la directiva. Monso ya que tiene un modo. Tiene un modo de vida. Monso ya que me diré. Tiene un modo de vida. Y hasta no te ni yo. Tiene un modo que come. Mira, bueno, tada, y todo el micro de cuestión, allí ya estaba bien por ahí. Garo ni a la que era titi ni a la tata, y gantón de mirar pues garantiwa. Llega el día partido a tata de creo. Llenó de vieron donde la gobierno, nunca grita mones, dirigente cuadrada delegado del Congreso. Viaje. No hubo otro chico, puta un huevo. Yo estaba todo, hoy mi recuerda muy seguro para un mundo doña. A bonco yo está te vinieron muy, y tampoco yo de chita ni mo bote, yo por ahora, y todo mo que te no ñaga ni ahí cuando. Mo voy a una coite, o botera ni una que libra te libra. Sentía un junior. Muchas gracias, compañero. Armando Primera. Bueno, donde cuya que cacique general, presidente del Congreso, cacique regional, yo no sé cuándo cacique lo canta acá, porque yo era cacique, yo no necesitaba que me invitara, yo buscaba mi propia plata para poder llegar a un Congreso. ¿Vale? Bueno. Y también todos los alcaldes, gobernador comarcal. ¿Por qué le dice gobernador comarcal? Porque ellos están en la comarca y no de la comarca, ellos son gobernadores. No necesita que le invite, tienen que estar. Lo mismo los alcaldes, todos los maestros, los honorables, tienen que apoyar porque en el nombre del Congreso ellos están trabajando. Bien. Y hoy yo estoy escuchando, muchos no saben el proyecto que está trayendo acá. Sí, fue hecho por debajo de la manta, pero ya está hecho, ¿verdad? Entonces lo está siguiendo el presidente nuevo ahora. Entonces, ¿por qué vamos a estar diciendo no conoce? Sí, conocemos, pero nosotros hacemos que no conoce. ¿Ven? Lo único que yo veo hoy, que todos los proyectos de la comarca tienen que ser consultados por el presidente regional y cacique regional. Entonces, ¿por qué nosotros cuando ya está ellos acá y ya está acá, todavía vamos a decir que no reconocemos? Este es el momento que vamos a decir a ellos y va a llevar un mensaje para otro proyecto. Cuando tiene un proyecto de la comarca, toca al presidente regional y cacique regional primero. ¿Ven? Entonces, otra cosa, todos los piedras, la arena, los ríos de la comarca, nosotros debemos defenderlo. ¿Ven? Nosotros
ellos pueden decir que el proyecto que está llevando por Chiriquí Grande es correcto, hay muchos jóvenes ahí. Pero uno dijo aquí en el antes, nosotros estábamos peleando así por el acueducto de nosotros. Era el agua de Sirain arriba. Ellos no nos querían dar, pero fuimos varias veces, reunimos, tenemos agua ahora. Pero no estamos tomando gratis, estamos pagando esa agua mensualmente. Entonces, si es así, también ellos tienen que soltar algo al municipio o al Congreso también. Porque el Congreso necesita, como nosotros de delegados de Quisira viajamos ayer con bolsillos propios. ¿El honorable alcalde puso transporte? No, nosotros teníamos cómo venir a viajar acá. Porque si fuera otra persona, vamos a decir, no tenemos pasaje, no vamos. Pero nosotros buscamos manera de llegar acá. Peor debe ser los caciques. Ellos deben buscar manera cómo llegar. Ay, no me llamaron, no voy, no. Si es así, me voy, no aspire. Así que hoy yo digo, yo no soy de Chorro. Yo soy de Quisira, tengo mi acueducto. Pero la gente de Chorro ya está diciendo, sí, y entonces ¿qué me queda decir? Yo tengo que apoyar esa propuesta. Porque todo necesita eso. Todos los beneficios que vienen para ellos, yo voy a decir que no. Ese beneficio ellos necesitan. Aunque ese chorro no de ellos, eso quiero de Dios. Dios hizo su trabajo ahí. Pero es para ellos. ¿Ves? Así que en el ojo de Dios hoy yo digo que ese chorro de ahí tiene que ser reconocido al Congreso y al alcalde, porque eso se va a pagar, en cada comunidad lo va a pagar, yo pienso así, o lo va a poner gratuita, porque nosotros estamos pagando. Muchas gracias. Pérez Muñe, delegados. Así que, así que regional Willy, Oconderemoy, presidente, Oconderemoy, directivo, consorcio, buenas tardes, Oconderemoy. Gracias, Diana, por colaborar con nosotros. Señores, estamos hablando de temas de agua, es un vital líquido que no podemos negar a nadie. Hoy, unos delegados, yo he escuchado que desconoce este proyecto. De repente que tiene razón porque son delegados nuevos. En realidad apenas se está tocando esta junta directiva, ¿no? Sin embargo, esto viene de 2000, casi 3 años hablando de este tema. Yo le voy a decir algo a ustedes. Mi comunidad tiene acueducto. Tomamos agua de manantial. Uno de los mejores aguas que hay en la costa. Mi comunidad, pues, esa agua no hay. No tomamos quebrada, no tomamos río, tomamos manantial. Entonces, así mismo, hay mucha gente, mucha comunidad que quisiera tener agua. Yo, pues, al fin, a veces viajo en Chiriquí Grande, cuando llego a Chiriquí Grande no hay agua. El hospital, en primer lugar, necesita agua, porque ella atiende todos los días pacientes. Y le vamos a decirle a esas mujeres, a esos doctores, a esas enfermeras, que mañana sabe la noticia que los delegados no aprobaron el agua para área Chiriquí Grande y otra. Sería vergonzoso. Yo vengo solamente a apoyar al Pechón.
escuchado algunos diciendo que no hubo consulta. Yo creo que sí se hicieron consultas. Y oí con la voz propia de la gente de Alto Chorro que caminaron, encuestaron comunidades y dijeron sí queremos agua. Algunos dijeron no, pero estoy seguro que mañana se va a integrar queremos agua. Y hay que darle. No podemos negar. Así que yo vengo acá a decirle sí al proyecto. Segundo. Dos, cuando se hizo lo que dio 28 de enero del año pasado, donde hubo algunos delegados invitados en la administración de Lorenzo, se aprobó un estudio ambientales. ¿Verdad? Yo esperaba que la empresa dijera, tenemos el estudio ya, lo que se hizo, si había rana por camino, si había hábitat de cangrejo por camino. No tenemos información, lastimosamente. Ahora escucho la empresa ya que está esperando mi ambiente para ver qué va a decir. Si mi ambiente el día de mañana, ese proyecto no va por algunos por camino hay hábitat de los animales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo pensé que la empresa iba a dar informe de estudio ambiental. Luego, lo que estamos tratando, el proyecto de Celestial. Pero ya estamos aquí y no quiero defraudar la gente de Alto Chorro. Voy a decirle sí al proyecto. Señores empresarios, tenemos un librito. No me gusta citar mucho esos artículos porque todo el mundo sabe qué es lo que dice el librito. Después que viene la empresa, se ajusta de acuerdo a las normas de la ley 10, estamos bien. Pero si no quiere captar lo que dice la ley 10, entonces la gente de la comarca va a decir a los proyectos que vienen, no. Y eso va a depender de ti. Recientemente se aprobó un proyecto de carretera para Canquetú. Después de estudios ambientales, ellos dieron estudios ambientales, lo que encontraron, lo que no encontraron, y se sometieron al proyecto de la Santa. Yo pensé que era, pero al contrario, hoy no es así. Así que espero, señores delegados, ustedes que están acá, en esta área y donde hay, que diga así. Nosotros vinimos tan lejos, 2 horas corriendo en una lancha rápida. Willy hizo ¿cuánto? Como 6 horas. Para ir para casa, decirle a mi pueblo que Chiriquirande no le aprobaron el acueducto potable, crudo, después viene potable, el agua. Yo le voy a decir delante el presidente de los grupos que está aquí, yo sí voy a votar. Pero antes de eso, señor presidente, este tema del señor del Congreso Regional, porque está involucrado 2 distritos, ciertamente uno no está dentro de la comarca, pero alguien dijo por ahí 80% no dentro de ese distrito. Por lo tanto, este convenio tiene que hacer Congreso Regional. Señor presidente, hoy debe escoger la comisión que va a acercamiento sobre convenio con la empresa y con IDA.
¿De cuántas personas? No sé, pero yo quiero recomendar que participe el presidente del Congreso local, que participe el cacique de acá Gironday, y los demás, algunos miembros de Alto Choro que están empapados, de repente tengan la idea mejor que nosotros, porque ellos son los que están viviendo ahorita. Y los demás miembros se han conformado por Congreso Regional. Gracias. Porque después que está hablando humano, todos somos familia. Ya Corea, ya de agua. Yo vengo de Cañaveral para negar puede dejar yo hice posible o complicado. Yo tengo un mes casi tan porque allá no hay transporte disponible para nosotros delegados. ¿No? Gracias. Mire, como pico de monedita de país, de venir ni me dan malo, o sea, por la batilla de idea. Ya por el chino. Ahora, ne o de casa tibro pinile bro ne pare ya ka toni ki tibro tra ne pare to o ngoi ni ka kore Korea unya kore ha abu ka da tibide re mo hurta ke ko ni yiri alto choro ha creo que todo debe a tiaba ni de ko ya da tiada porque doan antigüedad no corre por antigüedad no corre chiriki gran no tingo botan no corre tiya binya arab tibinya yo serinya tahu de nati ya bicara líquido de ya ala ya tahu de nati chiriki gran y si yo un bar para wana tira auto como ya de lo de mientras que está como los de todo que llegó de Corea abogando tibinya por favor, a partir de hoy, ¿qué cuenta número delegado lleve trate posible cómo para nosotros llegar un caso como este? Porque en Cañaveral, todos desde Santa Catarina para acá ya pusieron mensaje. ¿Qué pasó con Cañaveral? ¿Cómo va a venir? ¿Cómo va a llegar? Nosotros cuatro son hizo lo posible. ¿Cómo llegar? Por eso, quiero decir, que no es más importante, sino nosotros delegados, estoy de equidad que viene a ti, es que un hombre se bromaro, pero no venía de que lo muy de guayé, ni agarre, muy muruado. Porque nosotros somos diputados de la Asamblea, ni no hay que poner el número. Baroite, abogado, no tarde, ya no tarde de viajar, que vengo ahora, no tarde, otro proyecto llegó que no tratan bien. Llegó a tirar el y Cañaveral y mi nombre es Teo Abrego.